Del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a su hermano Juan, y subió con ellos aparte a un monte alto. Se transfiguró delante de ellos y su rostro resplandecía como el sol, y sus vestidos se volvieron blancos como la luz. De repente se les aparecieron Moisés y Elías conversando con él. Pedro entonces tomó la palabra y dijo a Jesús: Señor, qué bueno es que estemos aquí. Si quieres haré 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Todavía estaba hablando cuando una nube luminosa los cubrió con su sombra y una voz desde la nube decía: Este es mi Hijo el amado, en quien me complazco. Escuchadlo. Al oírlo, los discípulos cayeron de bruces llenos de espanto. Jesús se acercó y tocándolos les dijo: Levantaos, no temáis. Al alzar los ojos no vieron a nadie más que a Jesús solo. Cuando bajaban del monte, Jesús les mandó: No contéis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es 6 de agosto, queridos hermanos. Celebramos hoy la transfiguración del Señor. Todos los años, en el segundo domingo de Cuaresma, escuchamos el relato de la transfiguración de Jesús, cada vez según el evangelista correspondiente. Este año, según Mateo. No solo ese segundo domingo de Cuaresma, sino hoy. Pero en Cuaresma la finalidad concreta del Evangelio es prepararnos al Triduo Pascual, porque después del Evangelio de las Tentaciones, que se lee cada primer domingo de Cuaresma, la liturgia nos hace fijar nuestra mirada en la muerte y resurrección del Señor. La luz de la transfiguración anticipa de alguna manera ya el misterio pascual completo. Hoy celebramos una fiesta de origen más bien oriental y monástico. Se puede decir que es una invitación a mirar contemplativamente al Señor glorificado, iluminado con la luz plena de la Pascua y con una proyección escatológica, el triunfo total al final de los tiempos. La primera lectura de hoy está tomada del profeta Daniel, un libro que se escribió en el siglo II a.C. Eran tiempos difíciles para la fe. El pueblo judío estaba sufriendo el ataque paganizante del rey Antíoco Epifanes, y el autor del libro presenta una visión esplendorosa del reino de Dios, con una escenografía espectacular. Dios sentado en un trono, hay vestidos blancos, llamaradas, ríos de fuego, millones de seres cantando alabanzas a Dios y al Hijo del Hombre, que entra en escena solemnemente y a quien le es dado todo honor y poder para siempre. Una visión que da aliento a los creyentes que están siendo perseguidos y les asegura que el bien va a triunfar sobre el mal, y cuando llegue ese Mesías prometido, el mal será aniquilado para siempre. Lo mismo hace el Salmo cantando la gloria y la victoria de Dios. El Señor reina, altísimo sobre toda la tierra. Este año nos correspondió el Evangelio de Mateo. También Marcos y también Lucas hacen referencia de la transfiguración, con pequeñas diferencias, sobre todo en algunos simples detalles. Por ejemplo, Mateo ha acentuado cómo Jesús es el cumplimiento de los anuncios del Antiguo Testamento. En Marcos se realza el secreto mesiánico, que solo pueden develar los discípulos después de la Pascua, y Lucas relaciona más este acontecimiento con la muerte y resurrección de Jesús. Lo principal es la teofanía, es decir, la manifestación de Dios, de la que fueron testigos aquellos 3 discípulos más cercanos de Jesús: Pedro, Santiago y Juan.
y que sirvió a la primera comunidad para entender mejor la identidad de Jesús y encontrarle sentido a toda su historia pascual. El entusiasmo de Pedro refleja bien la inyección de ánimo que reciben los tres en un momento en el que el anuncio de la pasión y la muerte del Maestro les tenía desconcertados. La voz del Padre que se escucha autentifica a su Hijo, y la presencia del Espíritu sobre él en forma de nube, que en la Biblia simboliza la presencia divina, la gloria de Dios, expresan claramente la intención de señalar a Jesús como el enviado de Dios, es más, como el Hijo mismo de Dios, y que su camino hacia la cruz, del que habla con Moisés y Elías, los representantes de la ley y los profetas del Antiguo Testamento, es también el camino de la gloria y de la salvación. La escena que hoy conmemoramos es estimulante para nuestra vida. Debemos también nosotros centrar nuestra mirada de fe sobre el Señor resucitado. A través de la cruz, Él va a introducirnos en la esfera de la nueva vida, como sucedió hace meses cuando celebrábamos el Triduo Pascual, este año muy diferente, por cierto. Es una visión positiva, una visión pascual del camino que Jesús quiere que también sea nuestro camino, para que no queramos rehuir la cruz, ni nos dejemos desalentar por ella, porque la última palabra es la gloria y la vida. Por eso nos conviene oír la palabra que nos da hoy el Padre: este es mi Hijo, escuchadle. Jesús es el único camino, es la verdad y es la vida. Siguiéndole a Él tenemos asegurada nuestra felicidad, a pesar de las muchas cruces que encontremos en el camino. Si Pedro, Santiago y Juan, que tuvieron esta experiencia de fe tan hermosa con Jesús en el Tabor, pudieron continuar adelante luego del escándalo de la cruz, también nosotros, teniendo nuestra mirada y nuestro corazón en el Señor, podremos levantarnos, como lo hizo Pedro, como lo hizo Santiago. Juan de los 3 es el único que permanece al pie de la cruz, pero Pedro vuelve, y Santiago será el primero de los apóstoles que muera por el Maestro. Entonces sí sirvió aquel momento de gloria para enfrentar la cruz, que de otra forma habría hecho que el camino de los apóstoles posiblemente se tornase como el de Judas, por falta de confianza y por falta de fe en el Señor. No olvidemos que Cristo quiso dar aliento a los suyos, y lo quiere dar también a cada uno de nosotros para que sigamos recorriendo con valentía nuestro camino. Vayamos a comunicar la alegre convicción de que también nosotros, como Jesús, somos hijos predilectos del Padre, y que somos animados por su Espíritu desde nuestro mismo bautismo. Y proyectémonos hacia el futuro, escuchando siempre la palabra de Dios. Tratemos de ser coherederos de su misma gloria. Celebremos la transfiguración de Jesús, especialmente con la celebración de la Eucaristía, aunque en estos días muchos tengan que limitarse todavía únicamente a la misa transmitida por redes sociales o por otros medios, y otros poquitos sí puedan acercarse con mucho cuidado para vivir los misterios santos que nos alimentan y que nos nutren y que nos transforman también en imagen de aquel que se hace presente en el altar. Que pasen muy feliz jueves eucarístico y sacerdotal, queridos hermanos. Si podemos ir a los pies de Jesús, hagámoslo. Y si no podemos, busquemos algún medio donde esté expuesto Jesús sacramentado, para que podamos, aunque sea un ratito, contemplarlo desde nuestro celular, desde nuestra tablet, desde nuestra computadora, y también hoy doblar rodilla pidiendo por la salvación del mundo. Que Dios les bendiga.